Drácula, capítulo 20. Diario de Jonathan Harker. 1 de octubre por la noche. Encontré a Thomas Snelling en su casa de Bethnal Green, mas por desgracia no estaba en disposición de recordar nada. La mera perspectiva de la cerveza que mi esperada visita había sido demasiado para él, que comenzó bien temprano su deseado exceso. Supe, sin embargo, por su mujer, que parecía una decente y pobre alma, que él era simplemente el ayudante de Smollett, de modo que me fui a Walworth y encontré a Mr. Joseph Smollett en su casa y en manga corta, tomándose el último té de un platillo. Es un tipo decente e inteligente, claramente un buen y fiable trabajador, con ideas propias. Recordaba todo acerca del asunto de los cajones y sacando un fantástico cuaderno con los cantos gastados por el uso de algún misterioso receptáculo de la parte trasera de sus pantalones y que tenía anotaciones jeroglíficas con lápiz grueso ya medio borradas, me dio el destino de los cajones. Había 6, me dijo, en el carro que él llevó desde Carfax y dejó en el número 197 de Chicksan Street, Mile End, Newtown, y otras 6 que depositó en Jamaica Lane, Bermondsey y Bermondsey. Si entonces el conde pretendía diseminar por todo Londres esos lúgubres refugios suyos, tales lugares fueron elegidos como primer reparto, para después poder distribuirlos mejor. La manera sistemática en que esto se había hecho me hizo pensar que acaso no era su intención limitarse a solo 2 lados de Londres. Ahora se había instalado en el extremo oriental de la zona norte, en el este de la zona sur y en el sur. Seguramente nunca tuvo intención de dejar fuera de sus diabólicos planes ni el norte ni el oeste, por no hablar de la propia City y el corazón mismo de Londres, elegante en el sudoeste y el oeste. Me volví a Smollett y le pregunté si podía decirnos si habían sacado de Carfax más cajones. Contestó: «Bueno, jefe, usted me ha tratado muy bien». Le había dado medio soberano. «Y voy a decirle todo lo que sé. Oí a un hombre que se llama Bloxham decir hace 4 noches en la Liebres y Podencos de Pincher's Alley que él y su colega habían hecho un trabajo polvoriento en una vieja casa de Purfleet. No hay muchos trabajos así y yo pienso que a lo mejor Sam Bloxham podría decirle algo sobre esto». Le pregunté si podía decirme dónde encontrarle. Le dije que si me conseguía la dirección, ello merecería otro medio soberano. Se tomó de un trago lo que le quedaba del té y se levantó diciendo que iba a comenzar la investigación de inmediato. Se detuvo en la puerta y dijo: «Mire, jefe, es una tontería que le tenga aquí. Yo puedo encontrar pronto a Sam o no, pero de todos modos no va a estar para decirle muchas cosas esta noche. Sam es un tipo raro cuando empieza a beber. Si usted puede darme un sobre con el sello y pone su dirección, averiguaré dónde encontrar a Sam y se lo mandaré esta noche. Pero será mejor que vaya usted a verlo por la mañana, pronto, o puede que ya no le coja. Sam se levanta muy temprano, aunque haya bebido mucho la noche antes». Esto era una cosa práctica y así una de sus hijas salió con el penique para comprar un sobre y una hoja de papel y quedarse con el cambio. Cuando la niña volvió, escribí mi dirección en el sobre y le puse el sello, y después de que Smollett reiterase fielmente su promesa de enviarme las señas cuando las encontrase, me fui a casa. Estamos, sin duda, sobre la pista. Esta noche estoy cansado y quiero dormir. Mina está profundamente dormida y parece demasiado pálida. Tiene los ojos como si hubiese estado llorando. Pobre y querida mía, no tengo duda de que no le gusta quedarse al margen, y esto puede hacer que se preocupe doblemente por mí y por los demás. Pero es mejor así. Es mejor que ahora esté decepcionada y preocupada de este modo que no con los nervios deshechos. Los doctores tenían toda la razón al insistir en que se mantuviese al margen de este horrible asunto. Debo permanecer firme, pues sobre mí ha de pesar esta extraordinaria carga de silencio. Bajo ninguna circunstancia he de hablar con ella de este tema, pero es posible que no sea una tarea dura. Después de todo, pues ella misma ha llegado a ser reticente acerca de esta cuestión y no ha dicho nada ni del conde ni de sus fechorías desde que le comunicamos nuestra decisión. 2 de octubre por la noche. Un día largo, fatigoso y emocionante. En el primer reparto llegó el sobre en el que yo había puesto mis señas con un sucio trozo de papel en su interior en que aparecía lo siguiente, escrito con lápiz de carpintero y una letra disparatada: Sam Bloxham, Corkans
4 Potter's Court, Bartle Street, Walworth, preguntar por el cargadero. La carta llegó cuando yo estaba todavía en la cama y me levanté sin despertar a Mina. Parecía cansada y como en letargo y pálida. Lejos de estar bien, decidí no despertarla y que al regresar de esta nueva búsqueda arreglaría las cosas para que volviese a Exeter. Creo que se sentiría más feliz en nuestra propia... nuevo seguidora Daniela, muchas gracias. Creo que se sentiría más feliz en nuestra propia casa, con sus tareas diarias en que ocuparse, y no aquí, entre nosotros y en la ignorancia. Solo vi al doctor Seward por un momento y le dije a dónde iba, prometiéndole volver y contar todo a los demás, tan pronto hubiese averiguado algo. Fui conduciendo el carruaje a Walworth y encontré a Potter's Court con alguna dificultad. La forma en que lo había escrito Mr. Smollett me había confundido y estuve preguntando por Potter's Court en vez de por Potter's Court. Sin embargo, una vez que hube encontrado el callejón, no me fue difícil encontrar la pensión Corcoran. Cuando el hombre que me abrió la puerta le pregunté por el cargadero, negó con la cabeza y dijo: «No sé quién es, no hay tal persona aquí, nunca he oído hablar de él en todos mis puñeteros días. No creo que haya nadie así viviendo aquí o en otro sitio». Saqué la carta de Smollett y al leerla pensé que la lección de la ortografía del hombre del callejón podía servirme de guía. «¿Quién es usted?», pregunté. «Soy el carguero», contestó. Comprendí de inmediato que estaba en el buen camino. La fonética me había confundido otra vez. Una propina de media corona puso a mi disposición los conocimientos del carguero y me enteré de que Mr. Bloxham, que había dormido su resaca de cerveza de la pasada noche en la pensión Corcoran, se había ido a trabajar a Poplar a las 5 de la mañana. No supo decirme dónde estaba situado su lugar de trabajo, pero tenía una vaga idea de que se trataba de una especie de almacén nuevo y con tan mínima pista tuve que irme hacia Poplar. Eran ya las 12 cuando pude obtener algún dato satisfactorio acerca de tal edificio, lo que conseguí en un café donde comían varios trabajadores. Uno de ellos me indicó que estaban construyendo en Cross Angel Street un nuevo almacén frío y como esto parecía coincidir con lo de almacén nuevo, me dirigí hacia allí de inmediato. Una entrevista con un arisco portero y con un capataz aún más arisco, ambos apaciguados con moneda del reino, me pusieron sobre la pista de Bloxham. Fueron a buscarle al sugerir que yo estaba dispuesto a pagar su salario de un día a su capataz a cambio del privilegio de poder hacerle unas cuantas preguntas acerca de un asunto personal. Era un tipo bastante despejado, aunque tosco en el habla y los modales. Una vez que le prometí pagarle por la información y le di un adelanto, me dijo que había hecho 2 viajes desde Carfax a una casa en Piccadilly y que había llevado de un sitio a otro 9 grandes cajones pesadísimos con un caballo y un carro alquilados por él para tal propósito. Le pregunté si podía decirme el número de la casa de Piccadilly, a lo que replicó: «Bueno, jefe, he olvidado el número, pero estaba a pocas puertas de una gran iglesia blanca o algo así, construida no hace mucho. Era también una casa vieja y polvorienta, aunque nada comparado con el polvo de la casa de la cual nos llevamos aquellos puñeteros cajones». «¿Cómo entraron ustedes en las 2 casas si ambas estaban vacías?» «Estaba el viejo que me contrató esperando en la casa de Purfleet. Me ayudó a levantar los cajones, a cargarlos en el carro. Maldita sea, pero era el tipo más fuerte que me he echado a la cara, y eso que era un tío viejo con un bigote blanco y tan flaco que uno pensaría que no puede ni hacer sombra». ¿Cómo me hizo estremecer esa frase? Vaya, él cogía los cajones por su lado como si fuesen paquetes de té y yo bufaba y resoplaba para levantar por mi lado, y no es que yo sea un alfeñique, precisamente. ¿Cómo entró en la casa de Piccadilly?, le pregunté. Él también estaba ya allí, debió de ir temprano y llegar antes que yo, porque cuando llamé a la campiña vino y abrió la puerta él mismo y me ayudó a meter los cajones en el vestíbulo. ¿Los 9?, pregunté. Sí, había 5 en el primer viaje y 4 en el segundo. Fue un trabajo de los que dejan a uno seco y no recuerdo muy bien ni cómo llegué a casa. Le interrumpí. ¿Dejaron los cajones en el vestíbulo? Sí, era un vestíbulo grande y estaba vacío. Intenté averiguar más cosas. ¿No tenía usted llave alguna? Nunca usé una llave ni nada. Fue el viejo caballero quien abrió la puerta y quien la cerró cuando yo me marché. No me acuerdo de la última vez, pero fue por la cerveza. ¿Y no puede recordar el número de la casa?
No, señor, pero no tendrá dificultad para eso. Es alta, con una fachada de piedra y un arco y escalones empinados hasta la puerta. Conozco bien esos escalones después de haber subido los cajones con la ayuda de 3 gandules que se acercaron para ganarse unas perras. El viejo caballero le dio unos chelines y viendo que tenían muchos más, quisieron más, pero él agarró a uno de esos tipos por el hombro y estuvo a punto de echarle escaleras abajo hasta que todos se fueron soltando maldiciones. Pensé que con esta descripción podría encontrar la casa, así que una vez hube pagado a mi amigo por su información, salí hacia Piccadilly. Había sabido algo nuevo y lamentable, y el conde podía, era evidente, mover los cajones de tierra por sí mismo. Siendo así, el tiempo era precioso, pues ahora que había conseguido una cierta distribución de aquellos, podía también terminar su tarea sin ser visto eligiendo el momento oportuno. En Piccadilly Circus despedí el vehículo y fui caminando hacia el oeste. Pasado el Junior Constitucional, encontré la casa y me convencí de que esta iba a ser la siguiente de las madrigueras preparadas por Drácula. La casa tenía el aspecto de no haber sido habitada por largo tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo incrustado y las contraventanas abiertas. El tiempo había ennegrecido todos los marcos y la pintura había saltado del hierro en gran parte. Era evidente que hasta no hacía mucho hubo un gran cartel en la balconada y aunque lo habían arrancado, lo habían hecho tan toscamente que aún quedaban los soportes del anuncio. Detrás de las barandillas podían verse algunas tablas sueltas cuyos descarnados bordes parecían blancos. Habría dado cualquier cosa por haber podido ver el cartel intacto, pues acaso me hubiera proporcionado alguna pista sobre la propiedad del edificio. Recordé mis experiencias en la investigación sobre Carfax y su compra, y no pude dejar de pensar que si encontrase al anterior propietario de esta casa, podría también hallar alguna forma de tener acceso a ella. Por el momento no podía saber más sobre el lado de Piccadilly y nada podía hacerse, así que me fui a la parte trasera del edificio para ver si desde aquí podía averiguar algo. Había actividad en las caballerizas, pues las casas de Piccadilly estaban en su mayor parte habitadas. Pregunté a un par de mozos de cuadra y ayudantes suyos que había por ahí si podían decirme algo sobre la casa vacía. Uno de ellos me dijo que había oído que había sido comprada no hace mucho, pero que no sabría decir quién la había vendido. Pero me dijo, sin embargo, que hasta hacía muy poco tenía un cartel de se vende y que quizá Mitchelson's & Candy, la agencia inmobiliaria, podría decirme algo, pues le parecía recordar haber visto el nombre de dicha agencia en el cartel. No quise parecer demasiado interesado ni que mi informante supiese o pensase demasiado, así que dándole las gracias de la manera habitual me marché. Estaba ya oscureciendo y la noche de otoño se acercaba. No perdí más tiempo. Habiendo averiguado las señas de Mitchelson's & Candy en un directorio que consulté en el Berkeley Hotel, me presenté rápidamente en sus oficinas de Scalville Street. El caballero que me atendió era sumamente amable en sus modales, pero reservado en la misma proporción, habiéndome dicho una vez que la casa de Piccadilly, que a lo largo de toda nuestra entrevista llamó mansión, había sido vendida. Consideró concluida la cuestión. Cuando le pregunté quién la había comprado, abrió un poco más los ojos y guardó silencio durante unos segundos antes de contestar. «Está vendida, señor». «Perdóneme», le dije con igual educación, «pero tengo motivos especiales para querer saber quién la ha comprado». Tras una pausa más larga, alzó sus cejas todavía más. «Está vendida, señor», fue de nuevo su lacónica respuesta. «Sin duda», dije, «¿no le importará darme algún detalle más?» «Oh, pero sí me importa», respondió. «Los asuntos de sus clientes están absolutamente seguros en las manos de Mitchelson's & Candy». Era sin duda un pedante de primera clase y era inútil discutir con él. Pensé que era mejor adentrarse en su propio terreno, por lo que le dije: «Sus clientes, señor, son felices de contar con un guardián tan resuelto de su confianza». «Yo también soy un profesional», le di mi tarjeta. «En este caso no estoy movido por la curiosidad, estoy aquí de parte de Lord Godalming, que desea saber algo sobre la propiedad que entiende estaba a la venta hasta hace poco». Estas palabras dieron un cariz diferente a la cuestión y dijo:
Me gustaría complacerle si pudiese, Mr. Harker, y especialmente complacer a Milord. En cierta ocasión nos encargó un pequeño asunto, el alquiler de algunos gabinetes cuando aún era el honorable Arthur Holmwood. Yo, si usted me deja la dirección de Milord, consultaré con la dirección de esta casa la cuestión y en todo caso me comunicaré con Milord mediante el correo de esta noche. Será un placer si podemos desviarnos de nuestras normas para dar a Milord la información solicitada. Quise ganarme un amigo y no hacerme un enemigo, por lo que le di las gracias y la dirección del doctor Seward y me marché. Ya había oscurecido y yo estaba cansado y hambriento. Me tomé una taza de té en la Heritage Breath Company y llegué a Purfleet en el siguiente tren. Encontré a todos los demás en casa. Mina parecía cansada y estaba pálida, pero hizo un valiente esfuerzo para estar brillante y alegre. Se me encogió el corazón al pensar que tenía que ocultarle algo y causar así su preocupación. Gracias a Dios, esta será la última noche en quedarse fuera mientras hablamos y sentir la espina de que no le mostremos nuestra confianza. Necesité todo mi valor para mantener la sabia decisión de tenerla al margen de nuestra desagradable tarea. Parece algo más resignada, o acaso el asunto mismo ha llegado a serle repugnante, pues cuando se hace alguna alusión accidental al mismo, realmente se estremece. Me alegro de haber tomado nuestra decisión a tiempo, pues con tales sentimientos suyos, lo que vamos sabiendo cada vez más la atormentaría. No pude decirles nada de mis descubrimientos del día a los demás hasta que estuvimos solos, así que después de la cena, seguida por un poco de música para salvar las apariencias, incluso entre nosotros mismos, llevé a Mina a su habitación y la dejé allí para que se acostara. Mi querida niña está más cariñosa conmigo que nunca. Se colgó de mí como si quisiera que no me fuera, pero había mucho de qué hablar y me marché. Gracias a Dios, al dejar de contarle cosas no ha hecho que cambie nada entre nosotros. Cuando bajé encontré a los otros en torno a la chimenea del estudio en el tren y yo había escrito todo en mi diario hasta el último momento y simplemente se lo leí a ellos como la manera más fácil de ponerles al tanto de mis propias informaciones. Cuando hube acabado, Van Helsing dijo: «Este ha sido un gran día de trabajo, amigo Jonathan. Sin ninguna duda, estamos sobre la pista de los cajones que faltan. Si los encontramos todos en esta casa, nuestro trabajo estará cerca de terminarse. Pero si falta alguno, debemos investigar hasta encontrarlo. Después daremos nuestro coup final y perseguiremos a ese miserable hasta su muerte verdadera». Todos estábamos sentados en silencio cuando de improviso habló Mr. Morris. «Dígame, ¿cómo vamos a entrar en esa casa?» «Entramos en la otra», respondió Lord Godalming con rapidez. «Pero, Art, eso es diferente. Entramos en la de Carfax, pero nos protegía la noche y un parque tapiado. Entrar como ladrones en Piccadilly de día o de noche será cosa totalmente distinta. Confieso que no sé cómo vamos a hacerlo, a menos que este encantador tipo de la agencia nos dé alguna clase de llave. Quizá lo sepamos cuando recibamos su carta por la mañana». Lord Godalming frunció el ceño, se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. Al poco se detuvo y dijo, mirando uno a uno: «Quincy tiene razón. Este asunto del allanamiento se está poniendo serio. Una vez nos ha salido bien, pero lo que ahora tenemos entre manos es un asunto complicado, a menos que encontremos el llavero del conde». Como no podía hacerse nada hasta la mañana siguiente, pues era al menos aconsejable esperar hasta que Lord Godalming recibiera noticias de la agencia Mitchell, decidimos no hacer nada antes de la hora del desayuno. Durante un buen rato nos quedamos sentados, fumando y tratando de nuestros asuntos desde diferentes puntos de vista y perspectivas. Yo aproveché la ocasión para anotar en este diario todo lo ocurrido hasta el momento. Tengo mucho sueño y me voy a la cama. Solo una línea más. Mina duerme profundamente y su respiración es regular. Tiene la frente surcada de pequeñas arrugas, como si estuviese pensando incluso mientras duerme. Sigue estando demasiado pálida, pero no parece tan ojerosa como esta mañana. Espero solucionar todo esto mañana. Estará ya en casa, en Exeter. ¡Oh! Pero qué sueño tengo. Diario del Dr. Seward. 1 de octubre. Estoy otra vez desconcertado con Renfield. Sus estados de ánimo cambian tan rápidamente que me resulta difícil seguirlos, y como siempre indican algo más que su propio bienestar, constituyen un campo de estudio de lo más interesante. Esta mañana, cuando fui a verle después del rechazo sufrido por Van Helsing, su actitud era la de un hombre dueño de su destino. De hecho, era sueño de su destino.
de manera subjetiva. No le interesaba, en verdad, nada que fuese meramente terrenal. Estaba en las nubes y miraba desde allá arriba todas nuestras debilidades y necesidades, las de los pobres mortales. Pensé aprovechar la ocasión para aprender algo más, así que le pregunté: ¿cómo van las moscas estos días? Me sonrió con aire de gran superioridad, una sonrisa que podría aparecer en el rostro de Malvolio, y me respondió así: la mosca, señor, tiene una característica sorprendente. Sus alas son típicas de los poderes aéreos de las facultades psíquicas. Los antiguos tenían razón al representar el alma como una mariposa. Pensé que podría llevar esa analogía hasta sus últimas consecuencias lógicas y le dije rápidamente: oh, es un alma lo que busca ahora, ¿no es cierto? Su locura embotada, su razón y su expresión de perplejidad cubrió su rostro, al tiempo que, negando con la cabeza con una resolución que pocas veces había visto en él, dijo: oh no, no quiero almas. Vida es todo lo que quiero. Al llegar aquí se animó: ahora me siento diferente hacia eso. La vida está bien, tengo toda la que quiero. Debe usted buscarse un nuevo paciente, doctor, si desea estudiar zoofagia. Esto me intrigó un tanto y seguí sondeándole. Entonces usted manda sobre la vida, es usted un dios, supongo. Sonrió con un inefable aire de benigna superioridad. Oh no, lejos de mí el arrogarme los atributos de la deidad. No estoy ni siquiera interesado en sus obras propiamente espirituales, ni puedo definir mi posición espiritual. Yo estoy de alguna manera, y por lo que se refiere a las cosas puramente terrenales, en la posición de Enoch, que Enoch tenía desde el punto de vista espiritual. Esto me planteó un problema, pues no recordaba en aquel momento el papel de Enoch, así que le hice una sencilla pregunta, aunque sabía que al hacerla me rebajaba ante los ojos del lunático. ¿Y por qué con Enoch? Porque andaba con Dios. No pude ver la antología, pero no quería admitirlo y volví a insistir en lo que él había negado al principio. Así pues, no le interesa la vida y no quiere almas, ¿por qué no? Hice mi pregunta muy rápidamente y con cierta aspereza, con el propósito de desconcertarle. Mi esfuerzo tuvo éxito. Por un instante volvió de modo involuntario a su antiguo servilismo e inclinó ante mí, y en verdad me halagó cuando replicó así: no quiero almas, sin duda, no las quiero. No podría hacer nada con ellas si las tuviera. No me servirían para nada. No podría comérmelas ni... Se cayó de repente y reapareció en su rostro una antigua expresión de astucia, como una ráfaga de viento que barríese la superficie del agua. Y doctor, en la vida... ¿qué es al fin y al cabo? Cuando uno tiene todo lo que necesita y sabe que ya no quiere nada más, eso es todo. Tengo amigos, buenos amigos, como usted, doctor Seward. Eso lo dijo con una mirada de inexpresable astucia. Sé que nunca me faltarán medios de vida. Creo que a través de la bruma de su locura vio algún tipo de antagonismo en mí, pues de inmediato se acogió a su último refugio de gentes como él, un torvo silencio. Al poco me di cuenta de que por el momento era inútil hablar con él, estaba malhumorado y me fui. Más tarde avisó que quería verme. Normalmente no hubiera ido sin un motivo especial, pero justo en esos momentos estoy tan interesado en el que haría de buena gana cualquier esfuerzo. Además, me alegro de tener algo que me ayude a pasar el tiempo. Harker está fuera, siguiendo pistas, al igual que Lord Goldavin y Quincy. Van Helsing está sentado en su estudio, absorto en el informe preparado por los Harker. Parece creer que con un conocimiento preciso de todos los detalles podrá encontrar alguna pista. No quiere ser molestado en su tarea si no hay motivo para ello. Le hubiera llevado conmigo a ver a la paciente, pero pensé que tras haber sido rechazado, ¿acaso no le interesaría volver a verle? Además, también tenía otra razón. Quizá Renfield no hablaría tan libremente ante una tercera persona, como cuando él y yo estábamos a solas. Le encontré sentado en su taburete en medio de la habitación con una postura que por lo general es indicativa de alguna energía mental por su parte. Cuando entré, dijo de inmediato, como si la pregunta hubiese estado esperando en sus labios: ¿qué piensa sobre las almas? Era evidente que mi suposición había sido correcta. La cerebración inconsciente estaba haciendo su trabajo. Incluso con el lunático decidí acabar con aquel asunto. ¿Qué piensa usted sobre ellas?, pregunté. Tardó un momento en contestar, mirando en torno suyo, arriba y abajo, como si esperase encontrar inspiración para hallar una respuesta. No quiero almas, dijo débilmente en tono de disculpa.
El tema parecía obsesionarle y decidí utilizarlo. Ser cruel solo para ser benéfico. Así que dije, ¿le gusta la vida y desea vida? Oh, sí, pero eso está bien, no necesita preocuparse por eso. Pero pregunté, ¿cómo vamos a conseguir la vida sin conseguir también el alma? Esto pareció desconcertarle, por lo que yo continué. Un buen día tendrá usted ocasión de volar por ahí con las almas de miles de moscas y de arañas y de pájaros y de gatos, zumbando y picando y maullando a su alrededor. Usted tiene sus vidas, ya sabe, y debe usted encargarse también de sus almas. Algo parecía afectar a su imaginación, pues se tapó los oídos con los dedos y cerró los ojos, apretándolos con fuerza, como hace un niño cuando le enjabonan la cara. Había en ello algo patético que me conmovió y también me dio una lección, pues me pareció que lo que tenía ante mí era un niño, solo un niño, aunque sus rasgos estuviesen avejentados y la barba de las mejillas fuese blanca. Era evidente que estaba sufriendo algún tipo de trastorno mental y, sabiendo de qué modo había interpretado cosas aparentemente ajenas a él mismo, pensé que podía penetrar en su pensamiento y entenderme con él. El primer paso consistía en recuperar su confianza, por lo que le pregunté, hablando bien alto para que pudiera oírme con sus oídos tapados. ¿Le gustaría algo de azúcar para atraer a sus moscas otra vez? Pareció despertarse de improviso y negó con la cabeza. Replicó con una carcajada. No mucho, las moscas son pobres cosas, después de todo. Tras una pausa añadió, pero tampoco quiero a sus almas zumbando alrededor de mí. ¿Y las arañas? Continué. ¡Malditas arañas! ¿Para qué sirven las arañas? No tienen nada que se pueda comer ni... Se calló de repente, como si recordase un tema prohibido. Vaya, vaya, dije para mí. Esta es la segunda vez que se ha interrumpido para no decir beber. ¿Qué significa esto? Renfield pareció darse cuenta de haber tenido un lapsus, pues se apresuró a seguir hablando como para distraer mi atención. Esas cosas no me interesan en absoluto, ratas y ratones y cervatillos, como dice Shakespeare, pollo de despensa, podría decirse. Ya he superado todas esas tonterías. Lo mismo sería pedirle a un hombre que comiese moléculas con un par de palillos, que intentar interesarme a mí en los carnívoros inferiores cuando sé lo que tengo ante mí. Ah, ya veo, dije. Usted quiere cosas grandes a las que poder hincar el diente, ¿eh? ¿Le gustaría desayunarse un elefante? ¿Qué tonterías ridículas está diciendo? Se estaba espabilando demasiado, así que pensé presionarle un poco más. Me pregunto, dije pensativamente, cómo será el alma de un elefante. Conseguí el efecto deseado, pues de inmediato perdió su arrogancia y volvió a ser un niño. No quiero el alma de un elefante, ni ninguna otra, dijo durante unos minutos, que permaneció sentado y abatido. De repente se puso en pie con los ojos centelleantes y todos los síntomas de una fuerte excitación mental. ¡Al infierno con usted, con sus almas!, gritó. Parecía tan agresivo que llegué a pensar que estaba a punto de ser víctima de otro arrebato homicida, por lo que toqué mi silbato. Sin embargo, en el mismo instante en el que lo hice, se calmó y me dijo apologéticamente: perdóneme, doctor, no puedo controlarme, no necesita usted ayuda ninguna. Estoy tan preocupado que enseguida me irrito. Si usted supiese el problema con que tengo que enfrentarme y que tengo que resolver, se apiadaría de mí, me toleraría y me perdonaría. Le ruego que no me ponga una camisa de fuerza. Quiero pensar y no puedo pensar libremente cuando mi cuerpo está atado. Estoy seguro de que me comprenderá. Si había sin duda autocontrolado cuando llegaron los celadores, le dije que no pasaba nada y se retiraron. Renfield vio cómo se marchaba y cuando se cerró la puerta dijo con gran dignidad y delicadeza: Doctor Seward, ha sido usted muy considerado conmigo. Créeme que le estoy muy agradecido. Me pareció oportuno dejarle en tal estado de ánimo y me fui. Hay sin duda algo para reflexionar en el caso de este hombre. Varios aspectos parecen componer lo que un entrevistador norteamericano llamaría una historia, si se es capaz de ponerlos en el orden apropiado. Son estos: no menciona la palabra beber,
¿Teme la idea de tener que cargar con el alma de cualquier cosa? ¿No teme desear vida en el futuro? ¿Desprecia todas las cosas de vida inferiores, aunque teme que le acosen sus almas? Lógicamente, todos estos datos apuntan en una dirección. Está de algún modo seguro de que llegará a conseguir una vida superior. Teme las consecuencias de ello, cargar con el peso de un alma. Así pues, es una vida humana en lo que él piensa. ¿Y qué se le garantiza? ¿Y quién se la garantiza? Dios misericordioso, el conde le ha visitado y hay en preparación un nuevo plan terrorífico. Más tarde. Después de hacer mi ronda, fui a ver a Van Helsing y le conté mis sospechas. Se puso muy serio y después de reflexionar sobre la cuestión por un rato me pidió que le llevase a ver a Renfield. Así lo hice. Cuando llegamos a su puerta pudimos oír el lunático cantar alegremente como solía hacer en un tiempo que ahora parece tan lejano. Una vez dentro vimos con sorpresa que había desparramado su azúcar como antes. Las moscas letárgicas en otoño estaban comenzando a zumbar por la habitación, intentando hacerle hablar sobre lo que habíamos tratado en nuestra conversación previa. Pero no hizo caso, siguió cantando como si no estuviéramos presentes. Había conseguido un trozo de papel y lo estaba doblando en forma de cuaderno de notas. Tuvimos que marcharnos tan ignorantes como habíamos entrado. Su caso es en verdad extraño, debemos vigilarle esta noche. Carta de Michel Sonsancandi a Lord Godalming. 1 de octubre. Milord, nos es grato en todo momento complacerle en sus deseos. Tenemos la satisfacción con respecto a la petición de Milord, manifestado en su nombre por Mr. Harker, de proporcionarle la siguiente información relativa a la venta y adquisición de la casa número 347 de Piccadilly. Los vendedores han sido los albaceas del difunto, Mr. Archibald Winter-Suffield. El comprador es un noble extranjero, el conde Ville, que llevó a cabo la compra personalmente pagando en billetes al contado. Si Milord nos permite usar una expresión tan vulgar. Apenas de esto no sabemos nada acerca de él. Quedamos, Milord, humildes servidores de su señoría, Michel Sonsancandi. Diario del Dr. Seward. 2 de octubre. Anoche puse de guardia a un hombre en el pasillo y le dije que tomase nota exacta de cualquier ruido que oyese procedente de la habitación de Renfield. Después de la cena, cuando ya estábamos todos en torno al fuego de la chimenea del estudio, Mr. Harker se había ido ya a acostar. Tratamos de todas las gestiones y averiguaciones hechas durante el día. Harker era el único que había obtenido algún resultado y teníamos grandes esperanzas en que su pista fuera importante. Antes de acostarme, fui a la grabación de mi paciente y miré por la mirilla. Estaba profundamente dormido y su pecho subía y bajaba con una respiración regular. Esta mañana el celador de guardia me ha informado de que un poco después de medianoche el paciente no podía dormir y estaba rezando sus oraciones en voz bastante alta. Le pregunté si eso era todo. Replicó que era todo lo que había oído. Había algo en su habitación tan sospechoso que le pregunté a quemarropa si se había dormido. Lo negó, pero sí admitió confiar en estos hombres a menos que los vigiles. Harker se ha ido hoy siguiendo su pista y Art Quincy están buscando caballos. Godalming piensa que será bueno tener caballos siempre preparados, pues cuando tengamos la información que buscamos no habrá tiempo para perder. Tenemos que esterilizar toda la tierra importada entre la salida y la puerta del sol, así podremos atrapar al conde en su momento más débil y sin un refugio donde esconderse. Van Helsing se ha ido al Museo Británico para consultar a algunos autores sobre medicina antigua. Los médicos antiguos tuvieron en cuenta cosas que los que vinieron después no aceptaron y el profesor está buscando ciertos remedios contra brujas y demonios que puedan sernos útiles más adelante. A veces pienso que debemos de estar todos locos y que despertamos a la locura, a la cordura, sujetos por camisas de fuerza. Más tarde. Nos hemos reunido otra vez. Parece que por fin estamos en el buen camino y que nuestro trabajo de mañana será el comienzo del fin. Me pregunto si la tranquilidad de Renfield tiene algo que ver con esto. Sus estados de ánimo siguen tan de cerca las acciones del conde que la próxima destrucción del monstruo
sea tal vez, y de algún modo sutil, unida por él. Si pudiéramos tener algún indicio de lo que pasaba por su mente entre el momento de mi discusión con él hoy y la reanudación de la caza de moscas, ello podría proporcionarnos alguna pista valiosa. Aparentemente lleva un tiempo tranquilo. ¿Es él? Ese grito salvaje parece venir de su habitación. El celador acaba de irrumpir en su habitación y me ha dicho que Renfield ha tenido algún tipo de accidente. Le ha oído gritar y cuando ha entrado lo ha encontrado boca abajo en el suelo, lleno de sangre. Debo ir de inmediato. Capítulo 21. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre. Voy a anotar con exactitud todo lo que ha sucedido tan bien como pueda recordarlo desde que hice la última anotación. Ningún detalle que pueda recordar debe quedar fuera. Debo proceder con toda calma. Cuando llegué a la habitación de Renfield, le encontré caído en el suelo sobre un costado izquierdo, en medio de un brillante charco de sangre. Cuando quise moverlo, quedó claro que había recibido varias heridas terribles. No parecía haber unidad alguna entre las partes del cuerpo que indican una cordura incluso letárgica. Al ver su cara descubrí que estaba horriblemente magullada, como si hubiese sido golpeada contra el suelo. Eran sin duda las heridas de la cara las que habían producido el charco de sangre. El celador que estaba arrodillado junto al cuerpo de Renfield me dijo una vez que le dimos la vuelta: «Creo, señor, que tiene la espalda rota. Fíjese, tanto su brazo como su pierna derecha y todo el mismo lado de la cara están paralizados». ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? Intrigó al celador más allá de toda medida. Parecía totalmente desconcertado y frunció el ceño al decir: «No puedo comprender cómo han pasado ambas cosas. Pudo ponerse la cara así al golpear su cabeza en el suelo. Vi a una joven que hizo lo mismo una vez en el manicomio de Eversfield, antes de que nadie pudiera impedírselo. Y supongo que ésta podría haberse roto la espalda al caerse de la cama, si estaba en una mala postura. Pero por mi vida, no puedo imaginar cómo ocurrieron ambas cosas. Si tenía la espalda rota, no podía golpearse la cabeza, y si su rostro estaba así antes de caerse de la cama, habría señales de ello en el lecho». Yo le dije: «Vaya a buscar al doctor Van Helsing y dígale que tenga la bondad de venir aquí de inmediato. Le necesito sin perder un instante». El hombre salió corriendo y a los pocos minutos apareció el profesor en bata y zapatillas. Cuando vio a Renfield en el suelo, le miró fijamente por un momento y después se volvió hacia mí. Creo que vio en mis ojos lo que yo pensaba. Después dijo muy serenamente, sin duda para que lo oyese el celador: «Un lamentable accidente. Necesitará una vigilancia muy cuidadosa y mucha atención. Yo mismo estaré con usted, pero primero debo vestirme. Si me espera, volveré en pocos minutos». El paciente estaba ahora respirando de forma estertorosa y era fácil ver que había sufrido alguna terrible herida. Van Helsing regresó con extraordinaria rapidez trayendo consigo un maletín quirúrgico. Sin duda había estado pensando y había decidido algo, pues casi antes de ver al paciente me susurró: «Diga al celador que se vaya. Tenemos que estar a solas con él cuando esté consciente después de la operación». De modo que le dije: «Creo que esto será todo por ahora, Simons. De momento hemos hecho todo lo que hemos podido. Es mejor que regrese a hacer su ronda y el doctor Van Helsing va a operarle. Comuníqueme de inmediato si ocurre algo raro en cualquier sitio». El hombre se marchó y nosotros nos entregamos a un examen exhaustivo del paciente. Las heridas del rostro eran superficiales. El verdadero daño era una fractura del cráneo que se extendía por toda la zona motriz. El profesor se quedó pensando por un momento y dijo: «Tenemos que reducir la presión y volver a las condiciones normales en la medida en que ello sea posible. La rapidez de la sufusión indica la terrible naturaleza de su herida. Toda la zona motriz parece afectada. La sufusión del cerebro aumentará velozmente, por lo que debemos trepanar de inmediato o será demasiado tarde». Mientras hablaba tocaron suavemente la puerta. Fui a abrir y me encontré en el pasillo a Arthur y a Quincy en pijama y zapatillas. Dijo el primero: «He oído al celador llamar al doctor Van Helsing y decir algo sobre un ataque, un incidente. Así que desperté a Quincy, o más bien, lo saqué de la cama, pues no estaba dormido. Las cosas van demasiado deprisa y de una manera muy extraña para que ninguno de nosotros pueda dormir profundamente en estos días. He estado pensando que mañana por la noche no veremos las cosas como han sido en realidad. Tenemos que mirar hacia atrás y hacia adelante, algo más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Podemos pasar?» Asentí y mantuve la puerta abierta hasta que entraron. Después volví a cerrarla. Cuando Quincy vio la postura y el estado del paciente y notó el horrible charco del suelo, dijo en voz baja:
Dios mío, ¿qué le ha pasado? Pobre diablo. Se lo expliqué brevemente y añadí que esperaba que recobrase el conocimiento después de la operación, al menos por el breve tiempo, en todo caso. Fue rápidamente a sentarse en el borde de la cama, al lado de Godalming. Todos observamos con paciencia. Esperaremos, dijo Van Helsing, solo el tiempo suficiente para localizar el mejor sitio para trepanar con objeto de poder extraerle el coágulo de sangre de la manera más rápida y perfecta posible, pues es evidente que la hemorragia va a más. Los minutos que tuvimos que esperar pasaron con espantosa lentitud. Yo tenía el corazón encogido y por lo que vi en el rostro de Van Helsing supe que él tenía cierto temor o recelo de lo que pudiera ocurrir. Yo estaba asustado de lo que pudiera decir Renfield. Me daba verdadero miedo expresarlo. La convicción de lo que se aproximaba me abrumaba, como he leído de gentes que han escuchado el reloj de la muerte. La respiración del pobre hombre era entrecortada y a cada instante parecía como si quisiera abrir los ojos y hablar, pero cada vez exhalaba un prolongado soplo de aire estertoroso y volvía a caer en una insensibilidad mayor aún. Acostumbrado como yo estaba a lechos de enfermeros y de muerte, esta incertidumbre me agobiaba más y más. Todavía podía casi oír los latidos de mi propio corazón y la sangre que llevaba en oleadas a mis sienes resonaba como martillazos. Por último el silencio se hizo agónico. Miré a mis compañeros uno tras otro y viendo sus rostros encendidos y sus frentes húmedas comprendí que estaban padeciendo idéntica tortura que yo. Se cernía sobre nosotros una nerviosa inquietud, como si sobre nuestras cabezas fuese a tañer fuertemente una campana espantosa cuando menos lo esperásemos. Llegó por fin un momento en que era obvio que el paciente se hundía rápidamente. Podía morir en cualquier instante. Miré al profesor y vi que tenía sus ojos fijos en los míos. Su rostro estaba gravemente tenso al decir: no hay tiempo que perder. Sus palabras pueden salvar muchas vidas. He estado pensando eso todo este rato. Incluso puede haber un alma en peligro. Operaremos justo por encima de la oreja. Sin pronunciar una sola palabra más hizo la operación. Durante varios minutos la respiración continuó siendo estertorosa. Después aspiró de forma tan prolongada que parecía como si le fuera a reventar el pecho. Abrió de repente los ojos con una mirada fija y como desamparada. Así continuó por unos instantes. Su mirada se transformó en otra de agradable sorpresa y de sus labios brotó un suspiro de alivio. Se agitó convulsivamente y dijo al propio tiempo: estaré tranquilo, doctor, dígales que me quiten la camisa de fuerza. He tenido una horrible pesadilla y me ha dejado tan débil que no me puedo mover. ¿Qué le pasa a mi cara? La siento como hinchada y me escuece terriblemente. Intentó mover la cabeza, pero con el esfuerzo sus ojos se pusieron vidriosos otra vez, de modo que suavemente le empujé para que se echara de espaldas otra vez. Entonces Van Helsing le dijo con tono grave y reposado: cuéntenos su sueño, Mr. Renfield. Al escuchar la voz se le iluminó el rostro a pesar de sus heridas y dijo: este es el doctor Van Helsing. Qué bondadoso es usted por estar aquí. Deme un poco de agua. Tengo secos los labios e intentaré contarle lo que soñé. Se detuvo y pareció que iba a desmayarse. Le dije en voz baja a Quincy: el coñac, rápido, está en mi despacho. Salió volando y volvió con un vaso, la licorera del coñac y una jarra de agua. Le humedecimos los abrasados labios y el paciente se reanimó rápidamente. Pareció, sin embargo, que su pobre cerebro herido había estado trabajando mientras tanto, pues una vez estuvo totalmente consciente, Renfield me clavó los ojos con una confusión que nunca olvidaré y dijo: no debo engañarme a mí mismo, pues fue un sueño. Pues no fue un sueño, sino una horrenda realidad. Recorrió la habitación con la vista y cuando vio las dos figuras sentadas pacientemente en el borde del lecho, continuó: si no estuviera seguro, la presencia de estas personas lo confirmaría. Cerró los ojos por un instante, acaso del dolor o del cansancio, sino voluntariamente, como si estuviese concentrando todas sus posibles facultades. Cuando los abrió, dijo apresuradamente y con más energía de la que había mostrado hasta entonces: rápido, doctor, rápido. Me estoy muriendo. Siento que no me quedan sino unos pocos minutos y después debo volver a la muerte o a algo peor. Moje mis labios con coñac otra vez. Tengo algo que debo decir antes de morir. O antes de que muera mi pobre cerebro destrozado, en cualquier caso. Gracias. Ocurrió esa noche después de que usted me dejara, cuando le imploré que me dejara irme. Entonces no podía hablar, pues sentía que tenía la lengua atada, pero yo estaba tan cuerdo entonces, excepto en ese aspecto como lo estoy ahora. Después de que usted me dejara, estuve sumido en una agonía de desesperación por un largo rato. Me parecieron horas.
Después me invadió una repentina paz. Mi cerebro recuperó la calma y me di cuenta de dónde estaba. Oía a los perros ladrar detrás de nuestra casa, pero no donde él estaba. Mientras Renfield hablaba, los ojos de Van Helsing nunca parpadearon, pero alargó la mano, cogió la mía y la apretó con fuerza. No se traicionó a sí mismo, sin embargo, asintió ligeramente y dijo en voz baja: «Adelante». Renfield continuó. Llegó hasta la ventana en medio de la niebla, como le había visto hacer hasta hace poco, pero ahora era sólido, no un fantasma, y sus ojos eran feroces, como los de un hombre furioso. Reía con su boca roja, los blancos y agudos dientes brillaron a la luz de la luna cuando se volvió a mirar hacia el círculo de árboles donde ladraban los perros. Al principio yo no quería pedirle que entrase, aunque sabía que él lo estaba deseando, como lo deseaba desde hacía largo tiempo. Entonces comenzó a ofrecerme cosas, no con promesas, sino con hechos. Le interrumpió una palabra del profesor. ¿Cómo cuáles? Haciendo que sucediesen como solía enviarme moscas cuando brillaba el sol, grandes y gordas, con alas de acero y zafiro, y enormes mariposas nocturnas por la noche, con huesos cruzados en el dorso. Van Helsing asintió con la cabeza al tiempo que susurraba involuntariamente: «La Acheronita atropos de las esfinges, que ustedes llaman la mariposa de la muerte». El paciente continuó sin interrumpirse. Después comenzó a susurrar: «Ratas, ratas, ratas. Cientos, miles, millones de ellas, y cada una vida, y perros para comérselos, y gatos. Todo vidas, todo sangre roja, con años de vida en ella, y no solo moscas zumbadoras». Me reí porque quería ver qué podía hacer. Entonces aullaron los perros. Lejos, más allá de los oscuros árboles de su casa, me hizo señas para que me acercase a la ventana. Me levanté y miré hacia afuera, y él levantó las manos y pareció llamar sin utilizar palabra alguna. Una masa negra se extendió por la hierba, con la forma de llamas, y entonces él hizo que la niebla se desplazase a derecha e izquierda, y pude ver que había miles de ratas con centenares de ojos rojos como los de él, pero más pequeños. Levantó la mano y las ratas se quedaron inmóviles. Yo pensé que parecía que estaba diciendo: «Todas estas vidas te daré, ay, y muchas más, y más grandes, durante edades sin fin, si postrándote me adoras». Y entonces una nube roja, como el color rojo de la sangre, pareció cernerse sobre mis ojos, y antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me encontré a mí mismo abriendo la ventana y diciéndole a él: «Entra, mi señor y maestro». Las ratas habían desaparecido, pero él se deslizó en la habitación, pese a que la ventana no estaba abierta sino 1 pulgada. Al igual que la luna, se filtraba a menudo por las más estrechas rendijas, y se presentó ante mí en toda su grandeza y esplendor. Su voz se hizo más débil. Humedecí sus labios con coñac otra vez y continuó, mas parecía como si su memoria hubiese seguido funcionando durante la pausa, pues su narración había avanzado. Estaba a punto de decirle que volviese atrás, pero Van Helsing me susurró: «Déjale que siga, no le interrumpa, no puede volver atrás y quizá no podrá continuar si pierde el hilo de sus pensamientos». Esperé todo el día para saber algo de él, pero no me envió nada, ni siquiera una moscarda, y cuando salió la luna yo estaba muy furioso con él. Cuando se deslizó a través de la ventana, a pesar de que estaba cerrada y ni siquiera llamó, me volví loco. Se burló de mí, y su rostro blanco emergió de la niebla con sus brillantes ojos rojos y entró como si fuese el dueño de todo, y yo no fuese nadie. Ni siquiera tenía el olor de costumbre cuando pasó junto a mí. No pude detenerle. Pensé que de algún modo Miss Harker había entrado en la habitación. Los hombres que estaban sentados en el borde de la cama se levantaron para acercarse, quedándose detrás de él, donde no pudiera verles, mientras que ellos le oían mejor. Ambos permanecían en silencio, pero el profesor dio un respingo y se estremeció. Su rostro, sin embargo, mostró una expresión más grave y todavía más sombría. Renfield continuó hablando sin notarlo. Cuando Miss Harker vino a verme esta tarde, no era la misma, era como el té después de que la tetera ha sido rellenada con agua. Todos nos miramos inquietos, pero nadie dijo una palabra. Él continuó así: «Yo no sabía que estaba allí hasta que habló, y no parecía la misma. No me interesan las personas pálidas, me gustan las que tienen mucha sangre, y ella parecía que la había perdido por completo. No pensé en ello en aquel momento, pero cuando se fue empecé a pensar y creí volverme loco
al saber que él había estado alimentándose de su sangre. Pude notar que todos se estremecían, al igual que yo, pero por lo demás continuamos guardando silencio. Así que cuando él vino esta noche yo estaba preparado. Vi cómo se filtraba la niebla y le agarré con fuerza. Yo había oído que los locos tienen una fuerza extraordinaria y yo sabía que estaba loco, a veces en todo caso. Por lo que decidí utilizar mi poder y desde luego él también lo sabía, pues tuvo que salir de la niebla y luchar conmigo. Le sujeté con fuerza y pensé que iba a vencerle, pero no quería yo que él le robase, porque no quería yo que él le robase más de su vida, hasta que vi sus ojos. Me quemaban y mi fuerza se tornó agua. Se deslizó por ella y cuando intenté cogerlo, me levantó y me arrojó contra el suelo. Ante mí había una nube roja y se produjo un ruido como de trueno y la niebla pareció desaparecer bajo la puerta y salir. Su voz se hizo más débil y su respiración más estertorosa. De modo instintivo, Van Helsing se puso en pie y dijo: «Ya sabemos lo peor. Está aquí. Conocemos el propósito. Puede que no sea demasiado tarde. No hay ni un instante que perder». No había necesidad de expresar en palabras ni nuestro terror ni nuestra convicción. Compartíamos ambas cosas. Fuimos rápidamente a las habitaciones respectivas y cogimos lo mismo que llevamos cuando estuvimos en la casa del conde. El profesor ya tenía lo suyo preparado y cuando nos reunimos en el pasillo lo señaló significativamente y dijo: «Nunca me dejan y no lo harán hasta que no haya terminado este desgraciado asunto. Sean también prudentes, amigos míos. No es un enemigo corriente al que nos enfrentamos». ¡Ay, que esa querida Madame Mina tenga que sufrir! Se calló, se le quebraba la voz, y yo no sé si a mi corazón lo dominaba la ira o el terror. Nos detuvimos ante la puerta de los Harker. Art y Quincy dudaron y este dijo: «¿Debemos molestarla?» «Debemos», dijo Van Helsing ceñudo. «Si la puerta está cerrada, la forzaré». «Eso no la asustará terriblemente. No es habitual irrumpir así en la habitación de una dama». Van Helsing dijo solamente: «Siempre tiene usted razón, pero esta vez se trata de una vida o muerte. Todas las habitaciones son iguales para un médico, incluso si no lo fueran. Esta noche todas son la misma para mí. Amigo John, cuando yo haga girar el picaporte, si la puerta no se abre, apoye su hombro y empuje con fuerza. Y también ustedes, amigos míos. Ahora». Al pronunciar estas palabras movió el picaporte, pero la puerta no cedió. Nos echamos sobre ella, se abrió de golpe con un crujido y casi caímos de cabeza en la habitación. El profesor llegó realmente a caerse y mientras él se apoyaba en sus manos y rodillas para levantarse, yo miré por encima de él. Lo que vi me dejó espantado. Sentí que se me erizaba el cabello de la nuca y me pareció que mi corazón se paralizaba. La luna era tan brillante que incluso a través de la gruesa persiana amarilla entraba la luz suficiente como para poder ver. En la cama, en el lado más cercano a la ventana, yacía Jonathan Harker, con el rostro enrojecido y respirando pesadamente, como sumido en un estado de estupor. Arrodillado en el otro lado de la cama y vestida de blanco estaba su esposa. De pie cerca de ella había un hombre alto, delgado y vestido de negro. Yo estaba mirando hacia nosotros. No estaba mirando hacia nosotros, pero apenas le vimos, todos reconocimos al conde, en todo, incluso en la cicatriz de su frente. Con su mano izquierda sujetaba las de Miss Harker, manteniéndolas separadas al apartarle con fuerza los brazos, que sometía a una gran tensión. Con la mano derecha la había agarrado por la nuca, obligándola a doblar la cabeza hacia su pecho. El camisón blanco de Miss Harker estaba manchado de sangre y un hilillo descendía también por el pecho desnudo de aquel hombre, visible gracias a su ropa desgarrada. La actitud de ambos tenía un terrible parecido con la de un niño intentando meter la nariz de un gatito en un plato de leche para obligarle a beber. Al precipitarnos en la habitación, el conde giró la cabeza y en su rostro apareció la expresión infernal de la que me habían hablado. Sus ojos llameaban, rojos, con una cólera diabólica. Las grandes aletas de su blanca y aguileña nariz se abrieron por completo, latiendo en sus extremos, y los dientes blancos y afilados rechinaban como los de una bestia salvaje tras los carnosos labios que goteaban sangre. Tras un golpe tal que arrojó a su víctima sobre la cama como si hubiese sido lanzada desde la altura, se volvió y saltó hacia nosotros, pero el profesor ya se había puesto en pie y dirigía el sobre que contenía la sagrada hostia contra él. El conde se detuvo de repente, al igual que había hecho la pobre Lucy ante la tumba, y retrocedió, asustado. Siguió retrocediendo más y más a medida que nosotros, con nuestros crucifijos en alto, avanzábamos
La luz de la luna se oscureció repentinamente al tiempo que una gran nube negra cruzó por el cielo, y cuando la lámpara de gas se encendió gracias a una cerilla de Quincy, no vimos otra cosa que un tenue vapor, al cual, mientras lo estábamos mirando, se deslizó por debajo de la puerta que, tras la violenta apertura, había recuperado su posición anterior. Van Helsing, Art y yo nos acercamos a Miss Harker, que ya había recobrado el aliento y al mismo tiempo lanzando un grito tan salvaje, tan penetrante, tan desesperado, que pienso que seguirá sonando en mis oídos hasta el día de mi muerte. Durante unos segundos se quedó tendida en la cama con una actitud de impotencia y desaliño. Su rostro estaba lívido, con una palidez acentuada por la sangre que manchaba sus labios, mejillas y barbilla. De su cuello salía un fino reguero de sangre. Tenía los ojos desorbitados por el terror. Se cubrió el rostro con sus pobres manos magulladas, que en su blancura llevaban la roja seña del terrible apretón del conde, y de detrás de ellas llegó un gemido sofocado y desolado que hizo que el terrible grito anterior se convirtiera en una simple y rápida manifestación de una pena infinita. Van Helsing se acercó y echó delicadamente la colcha de la cama sobre el cuerpo de Miss Harker, mientras Art, después de mirarla a la cara por un instante, desapareció saliendo a toda prisa de la habitación. Van Helsing me susurró: Jonathan ha caído en un estado de estupor, como ya sabemos que puede causar el vampiro. Hasta dentro de unos momentos, y hasta que se recupere, no podemos hacer nada por la pobre Madame Mina. Debo despertarle. Humedeció el extremo de una toalla con una agua fría y comenzó a darle con ella unos suaves golpecitos en el rostro, mientras su mujer seguía con la cara entre las manos y sollozando de tal manera que oírla partía el corazón. Levanté la persiana y miré por la ventana. La luna brillaba con gran claridad y pude ver a Quincy Morris correr a través del césped y ocultarse en la sombra de un gran tejo. Me intrigó saber por qué estaba haciendo tal cosa, pero en ese mismo instante oí la viva exclamación de Harker al recuperar parcialmente el conocimiento, y me volví hacia la cama. En su rostro, como podía esperarse, había una mirada de tremenda sorpresa. Durante unos instantes pareció estar como aturdido, hasta que la plena consciencia pareció invadirle de golpe y se levantó de un salto. Su esposa se agitó ante el rápido movimiento y se volvió hacia él con los brazos abiertos como si fuera a abrazarle. Sin embargo, los retiró al momento y juntando los codos, se cubrió el rostro con las manos y se puso a temblar de tal modo que la cama se estremeció también bajo ella. «En el nombre de Dios, ¿qué significa esto?», gritó Harker. «Doctor Seward, doctor Van Helsing, ¿qué es esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa, Mina querida? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta sangre? Dios mío, ha llegado a esto». Y poniéndose de rodillas empezó a golpearse las manos salvajemente. Saltó de la cama con un rápido movimiento y comenzó a vestirse. Todo lo que en él había de hombre se despertó ante la necesidad de un esfuerzo perentorio. «¿Qué ha sucedido? Díganmelo todo», gritó sin mediar una pausa. «Doctor Van Helsing, usted quiere a Mina, ya lo sé, o haga algo por salvarla. No puede haber ido tan lejos todavía. Protéjala mientras yo le busco». Su esposa, en medio del terror, del horror y de la angustia, comprendió que corría algún peligro cierto y al instante, olvidada de su propio dolor, se aferró a él y exclamó: «No, Jonathan, no debes dejarme. Ya he sufrido bastante esta noche, bien lo sabe Dios, para que ahora además tenga el temor de que te hagan daño a ti. Debes estar conmigo, quédate con estos amigos que velarán por ti». Su expresión se había vuelto frenética mientras hablaba, y él, cediendo ante ella, se dejó empujar hasta sentarse en el borde de la cama y la abrazó ardientemente. Van Helsing y yo intentamos calmarles. El profesor alzó su pequeño crucifijo de oro y dijo con una tranquilidad maravillosa: «No tema, querida mía, estamos aquí y mientras esto permanezca cerca de usted, nada malo podrá acercarse. Esta noche está usted a salvo y debemos estar tranquilos y deliberar juntos». Ella se estremeció y guardó silencio con la cabeza apoyada en el pecho de su marido. Cuando la levantó, su blanco camisón estaba manchado de sangre allí donde lo habían tocado sus labios y en el lugar en el que la pequeña herida de su cuello había dejado caer algunas gotas. En el mismo instante en que lo vio, se echó atrás, emitió un débil gemido y murmuró entre ahogados sollozos: «Impura, no debo tocarle ni besarle nunca más. Oh, que tenga que ser yo ahora su peor enemiga y a quien más tenga que temer». Al oír esto, él dijo con decisión: «Tonterías, Mina. Me avergüenza escuchar esa palabra. No quisiera oírtela decir. No la oiré. Que Dios me juzgue por mis merecimientos y me castigue con más amargos sufrimientos que incluso los de ahora, por si algún acto o pensamiento mío ocurre alguna vez, algo entre nosotros».
Abrió sus brazos y la estrechó contra su pecho, y por algún tiempo ella estuvo allí, sollozando. Nos miró por encima de la inclinada cabeza de su mujer con ojos que parpadeaban húmedos. Le temblaban las aletas de la nariz, su boca estaba rígida como el acero. Al cabo de un rato, los sollozos de ella se hicieron menos frecuentes y más débiles, y fue entonces cuando Jonathan me dijo, hablando con una estudiada tranquilidad, que yo pensé que estaba poniendo a prueba el temple de sus nervios. Y ahora, doctor Seward, cuénteme todo. Ya conozco demasiado bien lo ocurrido en términos generales. Dígame todo lo que ha pasado. Le dije exactamente lo que había pasado, me escuchaba con aparente impavidez, pero las aletas de su nariz le temblaban y sus ojos centelleaban cuando le conté cómo las manos depravadas del conde habían sujetado a su esposa en aquella terrible y horrorosa postura, con la boca en la herida abierta de su pecho. Incluso en un momento tal me interesó observar que si bien el rostro blanco por la furia se contraía convulsivamente sobre la cabeza inclinada de su esposa, sus manos acariciaban tierra y amorosamente su cabello revuelto. En el preciso momento en que terminé, llamaron a la puerta. Quincy y Goldamir entraron obedeciendo nuestra invitación. Van Helsing me miró con expresión interrogante. Comprendí que quería decir si íbamos a aprovechar su llegada para distraer en lo posible los pensamientos de estos infelices esposos para que se olvidaran uno del otro y de sí mismos. Así pues, le hice un gesto de asentimiento cuando les preguntó qué habían visto o hecho, a lo que Lord Godalming respondió: no le vi ni en el pasillo ni en ninguna de nuestras habitaciones. Miré en el estudio, pero aunque había estado allí, ya se había ido. Sin embargo, Se calló de repente al ver la pobre figura reclinada en la cama. Van Helsing dijo gravemente: siga, amigo Arthur, no queremos ya más ocultaciones. Ahora nuestra esperanza está en saberlo todo. Hable libremente. Así pues, Art prosiguió: estuvo aquí, y aunque solo debió de ser durante unos segundos, lo dejó todo completamente revuelto. El manuscrito había sido quemado por entero, y las llamas azules temblaban aún entre las blancas cenizas. Los cilindros de su fonógrafo habían sido lanzados al fuego, y la cera ha ayudado a las llamas. Al llegar allí le interrumpí. Gracias a Dios que hay otra copia en la caja fuerte. Su rostro se iluminó por un momento, pero se ensombreció al continuar. Corrí escaleras abajo, pero no le encontré. Miré la habitación de Renfield, pero no había rastro de él, excepto... Hizo otra pausa. Siga, dijo Harker roncamente. Art bajó la cabeza y se humedeció los labios con la lengua, añadiendo: excepto que ese pobre hombre está muerto. Miss Harker levantó la cabeza, nos miró a uno tras otro y dijo solemnemente: cúmplase la voluntad de Dios. No pude dejar de pensar que Art ocultaba algo, pero como consideré que ello tenía un propósito, no dije nada. Van Helsing se volvió hacia Morris y le preguntó: ¿y usted, amigo Quincy, no tiene nada que decir? Algo, contestó. Podría ser mucho, eventualmente, pero en este momento no lo sé. Pensé que sería buena idea saber si era posible. ¿A dónde iría el conde después de dejar la casa? No le vi a él, pero sí un murciélago que salía por la ventana de Renfield y volaba hacia el oeste. Esperé verle, bajo la forma que fuese, volver a Carfax, pero era obvio que buscaba otro escondrijo. No volverá aquí esta noche, pero el cielo está enrojecido por el este y el amanecer está cerca. Tendremos que trabajar mañana. Pronunció estas últimas palabras con los dientes apretados. Se hizo el silencio por espacio de quizá un par de minutos y pude imaginar que oía el latido de nuestros corazones. Entonces dijo Van Helsing, poniendo tiernamente la mano sobre la cabeza de Mina Harker: y ahora, Madame Mina, pobre, querida Madame, díganos exactamente lo ocurrido. Dios sabe que yo no quiero que usted sufra, pero es necesario que lo sepamos todos, pues ahora, más que nunca, todo el trabajo hay que hacerlo rápidamente y con total audacia. Está cerca de nosotros el día en que todo esto debe terminar, si ello es posible, y ahora tenemos la posibilidad de poder vivir y aprender. La pobre y querida señora se estremeció y pude ver la tensión de sus nervios al acercar a su marido hacia ella e inclinar más y más la cabeza hasta su pecho. Después la alzó con orgullo y tendió una mano hacia Van Helsing, que la tomó entre las suyas y después de inclinarse y besarla con respeto se la tuvo firmemente. La otra mano la tenía atrapada en la de su marido, quien con su otro brazo la rodeó de manera protectora. Después de una pausa en que ella estaba evidentemente ordenando sus pensamientos, comenzó así: tomé el somnífero para dormir, pues usted me dio que usted me dio tan amablemente, pero tardó un rato largo en hacerme efecto. Me parecía estar más despierta y miríadas de horribles fantasías acudieron a mi mente, todas ellas relacionadas con la muerte y los vampiros, con sangre, dolor y problemas. Su marido gimió involuntariamente y ella se volvió hacia él y dijo cariñosamente:
No te inquietes, querido, tienes que ser valiente y fuerte y ayudarme en esta horrible tarea. Si supieras qué esfuerzo supone para mí hablar de este pavoroso asunto, comprenderías hasta qué punto necesito tu ayuda. Pues bien, supe que yo debería poner algo de mi parte para que la medicina hiciese su trabajo con mi fuerza de voluntad, así pues, decidí ponerme a dormir. Estoy bastante segura de que me vino el sueño muy pronto, pues no recuerdo nada más. La entrada de Jonathan no me despertó, pues lo siguiente que recuerdo es que estaba a mi lado. Había en la habitación la más fina y blanca neblina que hubiera visto nunca, pero ahora no recuerdo. Si usted sabe algo de esto, lo encontrarán en mi diario, que les enseñé después. Sentí el mismo vago terror que me había invadido antes y la misma sensación de que había una presencia extraña. Me volví para despertar a Jonathan, pero le vi tan profundamente dormido que parecía como si hubiera sido él quien había tomado el somnífero y no yo. Lo intenté, pero no pude despertarle. Esto me produjo gran temor y miré aterrada a mi alrededor. Entonces me encogió el corazón junto a la cama, como si hubiera salido de la niebla, o más bien como si la niebla se hubiese transformado en esa figura, pues aquella había desaparecido por completo. Estaba de pie un hombre alto, delgado, todo negro. Supe quién era de inmediato gracias a las descripciones de otras personas: el rostro cerúleo, la gran nariz aquilina, sobre la cual la luz caía formando una línea blanca y aguda, los ojos labios entreabiertos que dejaban ver los afilados y blancos dientes, y los ojos rojos que me había parecido ver reflejados a la luz del atardecer en los ventanales de la iglesia de San Mary de Whitby. Reconocí también la roja cicatriz de su frente que le hizo Jonathan al golpearle. Por un instante mi corazón dejó de latir y yo hubiera gritado, pero estaba paralizada. Fue en ese momento cuando habló una especie de susurro agudo y constante al tiempo que señalaba a Jonathan. ¡Silencio! Si haces ruido le cogeré y le sacaré los sesos ante tus propios ojos. Yo estaba aterrorizada y demasiado desconcertada para hacer o decir nada. Con una sonrisa burlona me puso una mano en el hombro y con la otra me dejó el cuello al desnudo, diciendo al propio tiempo: primero un ligero refrigerio para premiar mis esfuerzos. Será mejor que estés quieta. No es la primera vez ni la segunda que tus venas han calmado mi sed. Yo estaba aturdida y, cosa extraña, no quería negarme. Supongo que esto es parte de la horrible maldición que cae sobre la víctima cuando es tocada por él. ¡Ah! Y oh, Dios mío, apiádate de mí. Puso sus nauseabundos labios en mi cuello. Su marido volvió a gemir. Ella apretó su mano más fuerte todavía, y le miró compasivamente como si la víctima hubiera sido él, y continuó. Después me dijo en tono de burla: así que tú también, como los otros, quieres enfrentar tu inteligencia contra la mía. Ayudas a esos hombres a perseguirme y a frustrar mis designios. Tú sabes ahora, y ellos ya lo saben también en parte, y lo sabrán por entero, lo que significa cruzarse en mi camino. Deberían haber aguardado sus energías para usarlas más cerca de su casa, porque mientras ellos se dedican a los juegos de ingenio contra mí, que he dominado naciones y he intrigado por ellas, y he luchado por ellas cientos de años antes de que ellos nacieran, yo estaba contaminándoles, y tú, sin ser su ser más querido, eres ahora para mí carne de mi carne, sangre de mi sangre, familia de mi familia, mi generoso lagar por un tiempo, y serás después mi compañera y mi ayudante. Serás vengada a tu vez, porque ninguno de ellos dejará de proveerte de lo que necesites. Pero sin embargo tienes que ser castigada por lo que has hecho. Tú has contribuido a desbaratar mis planes, ahora acudirás a mi llamada. Cuando mi mente te diga ven, atravesarás tierra o mar para obedecerme, para lo cual termina esto. Se abrió entonces la camisa y con sus largas y afiladas uñas se rompió una vena del pecho. Cuando la sangre comenzó a brotar, cogió mis manos con una de las suyas, sujetándolas fuertemente, y con la otra me agarró por el cuello y me apretó la boca con la herida, de tal manera que o me asfixiaba o tragaba algo de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho para merecer un destino tal? Yo, que he tratado de caminar por el sendero de la servidumbre y de la rectitud todos los días de mi vida. Dios, apiádate de mí. Mira a esta pobre alma en un peligro peor que mortal, y en tu misericordia apiádate de aquellos de quienes es querida. Entonces comenzó a frotarse los labios como para limpiárselos de la contaminación. Conforme iba contando su terrible historia por Oriente, comenzó a clarear todo, y todo empezó a verse con más y más nitidez. Harker estaba silencioso y tranquilo, pero en su rostro, a medida que avanzaba la espantosa narración, iba apareciendo una expresión sombría que se hizo más y más profunda a la luz de la mañana, hasta que cuando surgió la primera tonalidad roja del inminente amanecer, su oscura tez
se destacó contra el cabello canoso. Hemos decidido que uno de nosotros esté de guardia por turnos cerca de la desventurada pareja hasta que podamos reunirnos todos y acordar qué hacer. De una cosa estoy seguro, el sol no alumbra hoy en toda su gran órbita diaria una casa más desdichada que esta. Fin del capítulo 21.